Hola, soy Danny Phantom, soy nuevo haciendo esto, así que espero que les guste y sin más hablar comencemos. Chapter 1. Golpear. 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 Mark Grayson, de 18 años y recién graduado, se paró frente a un saco de boxeo y lo golpeó sin parar. El sudor le corría por la cara y el cuerpo mientras seguía golpeando el saco. Su respiración era regular al extender cada puño. Con los años, había perfeccionado la técnica del puñetazo simple. No es algo para presumir, pero Ted siempre le decía que si no puedes lanzar un puñetazo, cualquier otra cosa que hagas es simplemente cállate, baila elegante. 1. Golpear. 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 Volviera a golpearlos y apoyó la cabeza contra ella tomando un descanso. Sigue lanzando golpes como ese, podrías convertirte en campeón, aunque si rompes la bolsa tu primera pelea será conmigo. Escuchó Mark detrás de él, se dio la vuelta y puso los ojos en blanco. 3. Mi culpa, Ted, no estaba concentrado, dijo con una risita, mientras soltaba la bolsa y comenzaba a desenvolver sus guantes. Ted Grant, ex campeón de boxeo y ahora dueño del gimnasio Wildcat en el East End. Era tan buen hombre como Mark había conocido. Un día lo vio meterse en problemas en la calle y lo convenció de que descargara su agresividad en las bolsas. Incluso después de todos estos años, no le cobró ni un centavo, por mucho que Mark insistiera en que no lo aceptara. 4. ¿Pasa algo, chico? Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo, dijo mientras agarraba el hombro de Mark. Mark le dedicó una sonrisa apreciativa, pero negó con la cabeza. Bien, Ted. Buscar trabajo puede ser un poco estresante, ¿sabes? Dijo, provocando la risa del hombre mayor. No lo sé, la primera vez que intenté un trabajo de oficina le di un puñetazo a mi jefe, dijo riéndose. Mark sonrió. Te veré luego, Ted, dijo mientras se dirigía a los vestuarios. No olvides nuestra próxima lección. Me dejaste contra las cuerdas la última vez. Espero tu primera victoria la semana que viene. Dijo tras él antes de regresar a su oficina. Mark rió entre dientes ante las palabras de su mentor. Sabía que Ted se lo estaba tomando con calma, pero creía que había estado progresando en su Muay Thai, que Ted a veces usaba en sus entrenamientos de boxeo. 10. Mientras Mark caminaba hacia el vestuario y afuera del vestuario de hombres una joven rubia estaba afuera con una sonrisa en su rostro. Oye Mark, apuesto a que estás sudando mucho hoy, sabes que incluso podría renunciar a la tarifa si quieres pasar la noche juntos, dijo con una sonrisa sensual y un guiño. Hoy no, oye, estoy demasiado ocupada para esas cosas, dijo Mark de repente, lo que hizo que la mujer hiciera pucheros. Oye Robinson era una asidua del gimnasio. Por lo que Mark había oído, solía ser prostituta, pero había logrado escapar de esa vida gracias a la ayuda de una amiga. Aparte de eso, no la conocía mucho, aunque eran amigables y ella disfrutaba bromeando de vez en cuando, ofreciéndole una noche de diversión que a menudo costaba desde gratis hasta $50. Dirigía al vestuario de chicas, sin embargo, abrió la puerta de golpe y comenzó a cambiarse antes de que se cerrara por completo, dándole a Mark una mirada de su trasero. 8. Mark puso los ojos en blanco ante sus payasadas, pero aún así se encontró mirándola. Una vez cerrada la puerta, se dirigió al vestuario masculino. Estaba vacío, ya que no mucha gente iba al gimnasio un viernes por la noche, ya fuera trabajando o demasiado ocupados con amigos. Mark se sentó en un banco en el vestuario, el banco de madera crujió bajo su peso y suspiró frotando sus hombros antes de levantar cuidadosamente su chaleco de su cuerpo, aunque cuando se lo quitó por completo, accidentalmente lo soltó y cayó al suelo. Ruido sordo, mierda, pensó. Normalmente no era tan descuidado, pero hoy había estado ebrio. Normalmente tardaba unos 10 segundos en desaparecer el efecto cuando su piel dejaba de tocar un objeto. Por suerte para Mark, nadie oyó el fuerte golpe de su mejor arma al caer al suelo. Se agachó y la recogió con mucha más facilidad que antes. Mark había aumentado el peso de su chaleco hasta unos 36 kilos. Lo hacía con regularidad durante sus entrenamientos para entrenar mejor. 8. Mark volvió a sentarse con el chaleco al hombro. Recordaba cuando descubrió sus poderes. Estaba con un amigo cuando los acorralaron en un callejón. El chico, que parecía solo unos años mayor que ellos, sacó un cuchillo y los levantó. Claro que su amigo estaba dispuesto a dejarlo todo, pero Mark no era tan fácil. Sabía cuánto necesitaba su madre el dinero, así que se resistía a dárselo a un marginado. Aunque el chico no estaba jugando con su cuchillo, su amigo lo apartó de un empujón y terminó siendo apuñalado. Fue entonces cuando perdió los estribos, se puso furioso y lo agarró de la camisa, lo empujó contra la pared y le dio un puñetazo que le rompió la nariz.
En ese momento, Mark no se dio cuenta de que a los 13 años no tenía la fuerza ni la técnica para hacerle algo así a una joven de 17, aunque en ese momento estaba demasiado preocupado por su amiga, que estaba en el suelo desangrándose. Aún así, ella sobrevivió. 12 más tarde, fueron cosas pequeñas, como un lápiz o un bolígrafo que se volvía más pesado o algo que se volvía más ligero. Finalmente, concluyó que podía cambiar el peso de un objeto con solo tocarlo, aunque no podía cambiar la materia orgánica aparte de sí mismo, lo cual lo confundió un poco, pero no le dio mucha importancia. Vaqueros azules antes de ponerse una camiseta negra de manga larga. Metió la ropa deportiva en la mochila y salió al gimnasio. Abrió las puertas y salió a las calles de Gotham. ¡Qué agujero de mierda!, pensó mientras caminaba por las calles. Los edificios antiguos constituían la mayor parte del East End. Muchos estaban en ruinas y eran propiedad de la gente sin hogar. Muchos edificios estaban cubiertos de grafitis y las mujeres se apostaban en las esquinas prostituyéndose. Mark odiaba Gotham, pero desde que su padre desapareció tuvieron que mudarse de donde vivían en Metrópolis ya que no podían pagar el alquiler sin los ingresos de su padre. Gotham era la alternativa más cercana y más barata ya que los padres de su madre ya no estaban vivos y él ni siquiera sabía si su padre tenía alguna familia a la que pudieran recurrir. 3 entró en un local de comida rápida, no en una cadena sofisticada como las del Upper West Side. Aquí era barato e igual de rápido, aunque se vivía mucho menos, ya que la grasa a menudo traspasaba las bolsas de papel. ¿Qué tal, Mark? Igual que siempre, dijo el dueño, de pie tras el mostrador, metiendo otra tanda de patatas fritas en la freidora. Uno casi lo mejor que se puede conseguir en Gotham, Hank, dijo, provocando la risa del hombre mayor. Mark sacó la cartera del bolsillo y miró dentro, solo para suspirar. Solo me quedan $20, pensó. Había estado haciendo varios trabajos manuales en Gotham, pero pagaban una miseria, y después de pagar el alquiler, los servicios y la comida, se encontró a sí mismo. Solo tengo que asegurarme de que este trabajo salga bien, pensó mientras sacaba $10 y se los entregaba al hombre antes de tomar la media docena de hamburguesas y volver a la calle. Caminando un poco más abajo, se mete en un callejón, mira para comprobar si hay moros en la costa y luego abre una rejilla de alcantarilla, dejándola casi ingrávida, y la levanta fácilmente. Luego se hace más ligero y se deja caer en la alcantarilla. 12 Mark gruñe mientras aterriza en un charco marrón sucio. Supongo que es lo que pasa cuando viajas en una alcantarilla, pensó para sí mismo con un suspiro mientras continuaba por el túnel caminando de lado para evitar el agua corriendo en el medio. No necesitaba traer una linterna ya que las lámparas habían sido colgadas periódicamente. Finalmente llegó a una gran abertura en las alcantarillas y lo que había allí impactaría al ciudadano promedio. Toda el área estaba llena de tiendas de campaña, y también había muchos fuegos que se habían encendido en bidones de aceite. Albergaba a parte de la población sin hogar de Gotham. Los inviernos en Gotham solían ser duros y si no te preparabas podías morir congelado. Y con entradas en el cabello. Si no es mi muchacho Mark, ni siquiera necesitas decirme lo que tienes en la espalda, puedo oler la grasa desde aquí, dijo, lo que provocó que Mark se riera. ¿Estás bien, Mike? Hace bastante frío estos días, dijo Mark mientras se quitaba la mochila y se sentaba frente al fuego con los chicos. Les repartió 4 hamburguesas grandes y grasientas antes de guardar el resto en su mochila. Ya sabes cómo es, Mark, sobrevivimos por muy duro que sea, respondió Mike mientras le daba un mordisco a la hamburguesa, gimiendo de placer. Mark asintió. A decir verdad, había tenido problemas para mantener su casa caliente. A las compañías de gas les encantaba presionar a todos cada invierno. Malditos bastardos, pensó. ¿Está Waylon por aquí? Preguntó Mark, y Mike asintió, aunque parecía un poco más solemne. Mark, ¿seguro que quieres meterte en esto? Eres joven, puedes ser lo que quieras, le dijo Mike. Mark rió entre dientes sin humor. Vamos, Mike, si eso fuera cierto, ninguno de ustedes viviría aquí, respondió Mark, levantándose y dirigiéndose al cruce donde Waylon solía dormir. No pudo evitar reírse de nuevo al ver a un par de niños corriendo por el campamento de personas sin hogar. Esta no era la vida que deberían llevar, pero por lo que había oído sobre los orfanatos, quizás esto era mejor. 7. Oye, Waylon, despertaste. Gritó Mark mientras se sentaba en el borde del muro que daba al agua que fluía hacia diferentes túneles. Oyó un estruendo sordo cuando una gran sombra apareció en el agua. El agua se agitó y empezó a moverse como si se avecinara una pequeña tormenta.
Una pequeña cabeza apareció fuera del agua, tenía escamas verdes y dientes grandes y afilados como un cocodrilo. Sin embargo, la pequeña cabeza quedó empequeñecida por el gran cuerpo cuando Ailon se puso de pie en el agua antes de subir a la cornisa y sentarse junto a Mark. A Mark no le inmutó el enorme cocodrilo humanoide que acababa de salir del agua. ¿Y por qué iba a inmutarse? Él y Waylon se conocen desde hace mucho tiempo, cuando Mark ayudó a Waylon a salir de una situación bastante desagradable. Mientras que la mayoría de la gente que veía a Waylon ensangrentado y herido se daba la vuelta, casi siempre gritando. Mark ayudó a Waylon a llegar a la alcantarilla y se aseguró de llevarle comida y medicinas, incluso se ensució las manos y le sacó las balas de la piel. Hamburguesa grande y saca la suya. Waylon se la quita y se la come fácilmente en 2 bocados antes de que Mark termine el primero. Él mira al hombre grande. ¿El trabajo sigue en pie? Pregunta Mark, a lo que Waylon asiente. ¿Seguro que quieres hacer esto? Dice Waylon con una voz ronca y burlona que retumbaba en su pecho. A veces le costaba hablar con la boca abierta, así que acortaba las frases. Mark asintió. Si no quiero estar en la ruina la próxima semana, necesito dinero rápido, respondió. Las tríadas querían contratarme, les dijeron que no estaba disponible y que otro súper podría protegerlos, le dijo Waylon. Luego, le explicó en detalle el trabajo. Las tríadas trasladaban un montón de productos al puerto de Gotham esa noche y necesitaban un súper para protegerlos por si aparecía algún indeseable. No era algo muy conocido, así que Mark no creía que Batman apareciera, pero no descartaba a uno de sus pequeños compañeros. Mark se puso de pie y puso su mano sobre el hombro de Waylon que aún estaba sentado. Gracias Waylon, te debo una, dijo con una sonrisa. Waylon solo asintió, aunque deseaba que su único amigo hubiera podido evitar una vida como esta, ya que el camino generalmente terminaba llevándolos a un callejón sin salida o peor aún, a un acantilado. 4. El sol se había puesto sobre Gotham, y para quienes simplemente intentaban vivir, eso significaba que había que entrar y cerrar las puertas. Si el día no era seguro, la noche era un augurio de muerte para quienes no podían protegerse o no contaban con apoyo. 2. En un edificio a las afueras de los muelles de Gotham, una chica estaba de pie. Vestía un traje negro oscuro con guantes amarillos, botas y un cinturón de herramientas. Su capucha le cubría el rostro, pero dejaba su cabello rojizo. Bárbara Gordon, más conocida por los criminales de Gotham como Badger, observaba con sus binoculares a la gente que trasladaba cajas y cajones, descargándolos de un barco. Bruce le había encomendado la investigación de las tríadas. Era un gran avance respecto a la delincuencia callejera habitual, así que no quería meter la pata. Las tríadas también eran relativamente nuevas en Gotham y no tenían mucha influencia, aunque sospechaba que eso cambiaría cuando recibieran esta entrega. Suficiente para expandir sus operaciones considerablemente. Era el momento perfecto, ya que Máscara Negra y el Pingüino llevaban un tiempo enfrentándose, así que ninguno de ellos sobraría personal para frenar la expansión de las tríadas. Tras haber visto suficiente, Bárbara dejó los binoculares antes de saltar del edificio y coger otro. Parecía haber muchos menos guardias de los que esperaba, sobre todo considerando la cantidad de mercancía que parecían transportar. Sin embargo, dejó de pensarlo y se coló en el puerto, manteniéndose entre las sombras. Su corazón latía lento y su respiración era regular mientras se acercaba a un guardia por detrás. Cada paso que daba se amortiguaba con las botas que llevaba puestas, y el guardia no percibió nada malo hasta que recibió un golpe en la cabeza por detrás, dejándolo completamente inconsciente. Ella lo atrapó y lo apoyó contra un contenedor de carga que estaba en las sombras, no sin antes atarlo para que no pudiera escapar. Su nerviosismo por su tarea pareció disiparse mientras sometía fácilmente a los guardias uno tras otro. Sin embargo, cuando llegó al último, no se dio cuenta de que una persona la había estado observando desde arriba y sonó una alarma. ¡Mierda! Piensa antes de lanzar una patada giratoria al guardia que tiene delante. El impulso hace que su cabeza se estrelle contra el costado de otro contenedor, dejándolo inconsciente. Tiene que apartarse rápidamente y rodar al oír disparos que impactan en el hormigón y el metal. Rueda sobre sus rodillas antes de impulsarse hacia adelante, girando en el aire y lanzando un batarán al guardia que está arriba. Le da de lleno en la frente y cae como una marioneta con los hilos cortados. 7. Se retuerce de nuevo, aterriza sobre las manos y luego hace el pino. Ve que los trabajadores ya están armados, aunque no tenían armas como los guardias, solo postes de metal y algunos tenían navajas. Bárbara sonrió con sorna mientras crujía los nudillos. «Lista cuando tú lo estés», dijo con seguridad.
La mayoría de los trabajadores parecían nerviosos. Estaban allí para mover los cargamentos, no para luchar contra un héroe. Pero sabían que les depararía el destino si se ponían del lado equivocado de las tríadas. Golpearle la cabeza y acabar con ella rápidamente. Sin embargo, esto fue solo una ilusión, ya que Bárbara se agachó para esquivar el golpe y le dio un puñetazo en el estómago, lo que le provocó un fuerte dolor. Luego, intentó una patada alta justo cuando su cara estaba justo en línea con su pie. Todo había durado menos de 5 segundos y el primer hombre ya estaba en el suelo. Todos dudaron, esperando a ver quién sería el siguiente en atacar. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de elegir, ya que Bárbara se lanzó hacia ellos, saltando y golpeando la cara de un hombre con la rodilla antes de agarrar un batarán y lanzarlo hacia la cabeza de otro. Este también rebotó y golpeó a alguien más en la cara. Bárbara esquivó otro golpe y pateó las rodillas del agresor, casi rompiéndoselas, mientras este caía de dolor. 3 Luego agarró la muñeca de un hombre que había intentado apuñalarla, lo sujetó y lo volteó. Miró a los demás, que permanecían completamente inmóviles. El miedo era palpable. Todos tenían que luchar o los matarían, pero incluso luchando, acabarían en la cárcel. Era una pérdida para ellos. Bárbara notó que había una persona entre ellos que llevaba pasamontañas. Parecía igual de asustado que los demás, aunque no pudo evitar preguntarse por qué no se cubrían el rostro. Dicho hombre arremetió contra Bárbara con un grito. La expresión de miedo en su rostro era casi cómica mientras ella lo veía arremeter contra ella solo con el puño. Ella casi rió entre dientes cuando él levantó su mano derecha indicando que iba a hacer un golpe amplio, sin embargo en el último segundo vio que su rostro cambiaba y perdía todo el miedo y nerviosismo que había visto antes. Los ojos de Bárbara se abrieron de par en par al darse cuenta de que la habían engañado, y al bajar la vista, vio como su puño izquierdo le impactaba en el estómago, impulsándola hacia atrás y dejándola sin aliento. Había sido demasiado arrogante y había bajado la guardia. Estúpida. Se reprendió mientras se ponía de pie. 4. Mark miró al otro lado y vio a Badhir levantándose. Había esperado que el puñetazo la dejara inconsciente, ya que había endurecido un poco sus puños, pero no tuvo suerte. No le sorprendió, ya que los héroes como ella deben recibir palizas a menudo, pero al menos podía tener esperanza. Sin embargo, Mark sabía que, aunque ella no fuera el mismísimo gran hombre, seguía siendo peligrosa, así que antes de que pudiera levantarse del todo, la atacó de nuevo. Una patada frontal que ella desvía con el antebrazo. Luego, gira para barrerlo, pero él salta con facilidad antes de hacerse más pesado. Badhir solo tiene un segundo para esquivarlo antes de que impacte contra el suelo, haciendo un ruido fuerte, pero sin llegar a romperlo. Uno le lanza un batarán, que él logra desviar en el aire antes de que lo alcance. Ella carga contra él y se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo. Mark lanza múltiples golpes que Badhir le esquiva fácilmente, y luego ella lanza un puñetazo que le da en un lado de la cara. Él rueda con el puñetazo y la agarra por la muñeca antes de juntarlos y darle un cabezazo. Ambos están bastante aturdidos por el golpe, pero Mark logra recuperarse antes de sujetar a Badhir en un clinch y golpearla en la cara con su rodillazo. Un Badhir se abre de piernas, haciéndose una abertura en el suelo. Luego rueda hacia atrás, dobla las rodillas y lanza a Mark sobre ella, contra un montón de barriles. Se levanta y se toca la cara siseando de dolor. Quienquiera que fuera este tipo, le había dado buenos golpes. Sacó una porra que llevaba en el cinturón, la apartó rápidamente y la extendió. Normalmente no la usaba, pero quería terminar la pelea rápido y llamar a la policía. Un Mark se levantó de entre los barriles, esto era mucho más problemático de lo que pensaba, ni siquiera quería imaginar cómo sería luchar contra Batman. Supongo que tengo que ir con todo, pensó para sí mismo mientras agarraba un barril junto a él. Esperó a que Badhir comenzara a cargar contra él y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la sorprendió girando y lanzándole el gran barril. Para cuando la alcanzó, la mayor parte de su peso había regresado y logró detenerla en seco y lanzarla hacia atrás con el barril. Badhir farfulló mientras sentía como si la hubiera atropellado un tren, aterrizó en el suelo bruscamente con el gran barril encima de ella, logró empujarlo y buscó su bastón, pero descubrió que había sido golpeado muy lejos, sentía las costillas como si se hubieran fracturado y luchaba por recuperar el aliento. Badhir ceder, creo que estoy en problemas, susurró mientras se levantaba de nuevo, aunque no estaba preparada para el rodillazo del hombre en la sien. Lanzó un puñetazo torpe que él atrapó fácilmente.
Mark puso mucho peso en su mano dominante, y con la mano que agarraba su mano izquierda, la levantó antes de darle un poderoso uppercut que logró dejarla inconsciente. Mark respiró aliviado al ver su cuerpo caer inerte al suelo. Si no me hubiera subestimado, esto habría tardado un poco más, pensó. Probablemente no esperaba que lanzara un barril como lo hizo. Mark se giró entonces hacia los otros hombres que observaban la pelea. Y al instante dejaron de mirarlo y volvieron a mover la carga. Luego volvió a mirar al héroe caído y suspiró. ¿Qué demonios voy a hacer contigo? Se dijo. Sabía que podía dejarla allí, ya que probablemente la matarían o algo peor, ya que era mujer. Al fin y al cabo, solo intentaba hacer lo correcto, así que Mark no podía condenarla solo por eso. Esperó a que cargaran los camiones y se los llevaran antes de recogerla. Le robó las llaves a uno de los guardias inconscientes y el dinero de su cartera antes de salir. El puerto estaba vacío a esa hora de la noche, así que estaba muy tranquilo. Cuando pulsó el botón que abría el coche, oyó el ruido inmediatamente y se dirigió hacia él. Era un coche bastante malo, pero no lo usaría mucho tiempo. La sentó en el asiento del copiloto, se sentó a su lado y arrancó. Mark no pudo evitar reírse sin humor. Mi primer día de trabajo y ya estoy luchando contra héroes, quizá mañana Superman quiera jugar unas cuantas rondas, se dijo mientras conducía por las calles de Gotham. Condujo hasta un edificio abandonado en el East End. Había muchos para elegir, así que eligió uno vacío. No sería bueno que la gente se tropezara con Badger. La cargó al hombro dentro del edificio antes de sentarla en un sofá abandonado. 5 Todavía creyendo que está inconsciente, decide cambiarse su atuendo criminal, se quita también la máscara y lo guarda todo en su bolso antes de ponérsela, espera un minuto, saca su teléfono y revisa su saldo bancario, más $10.000 vio en sus transacciones recientes, originalmente le habían prometido la mitad de eso, pero supuso que luchar contra un héroe le había garantizado una gran bonificación. 14 Abre una ventana antes de salir de ella y luego se impulsa desde el suelo flotando en el aire, al hacer que su peso llegue a cero puede volar, aunque técnicamente está flotando, se agarra a la parte superior del edificio antes de impulsarse hacia el siguiente. 1. En el edificio, Badger finalmente se incorpora. Esperaba que el hombre la llevara a un lugar donde la atacaría, lo estaba esperando, y cuando estuviera desnudo, le patearía los testículos hasta el estómago. Sin embargo, no esperaba conocer a la persona que acababa de darle una paliza. 10 Badger traza una parte de su estómago, un lugar con una vieja herida mientras recuerda a uno de sus mejores amigos Mark, susurra para sí misma mientras sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Chapter 2. Mark subió las escaleras hacia su apartamento. La vieja escalera de madera crujía a cada paso. Incluso creyó ver caer yeso del techo, pues el edificio se derrumbaría en cualquier momento. Pero para él, durante los últimos 10 años, este había sido su hogar. Aunque ojalá no por mucho más, pensó mientras caminaba por el pasillo antes de sacar las llaves de sus pantalones y abrir la puerta de su apartamento. Todo el apartamento estaba a oscuras, y la ventana se había vuelto a quedar abierta. Mark suspiró al ver a su madre en el sofá, dormida de nuevo con el uniforme puesto. Llevaba una falda de oficina barata y una camisa de vestir. Tenía su propia inmobiliaria en Metrópolis, pero tras la desaparición de su padre, la pasó muy mal y la empresa se fue a pique. Ahora trabaja para otra inmobiliaria propiedad de algunos de los veteranos de Gotham, aunque él deseaba que renunciara. La hacían trabajar duro y le pagaban una miseria, y rara vez recibe comisiones, ya que le han encomendado el trabajo de vender propiedades en el Bowery. Nadie con dinero ni una sola neurona sería tan estúpido como para comprar algo allí. Así que eso significaba que tenía días largos y noches cortas casi 7 días a la semana. Pero Mark iba a cambiar eso. Le había ido bien en su primer trabajo y, si tan solo aceptaba algunos más, podrían irse de allí y tal vez regresar a Metrópolis. Extrañaría a algunos de los amigos que había hecho aquí, pero amaba a su madre más que a nadie, y si esto era lo que hacía falta para que dejara de trabajar hasta la muerte, que así fuera. Su madre siempre le había dicho, de pequeño, que las cosas siempre pueden cambiar, y pronto lo harían. Recogió a su madre antes de llevarla a su habitación, la colocó en la cama, le quitó los zapatos y la arrotó. La besó en la frente antes de cerrar la puerta y regresar a la sala. Antes de sentarse, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Lo sacó y lo miró. Buen trabajo. Tenemos otro trabajo mañana. Solo nos queda un lote de producto, de alta calidad. Escolta el camión, el doble de cantidad. Mark envió un breve mensaje de confirmación antes de guardar el teléfono.
Aunque le alegraba que le ofrecieran más trabajo, esperaba al menos tener un día para descansar. Supongo que no se puede evitar, pensó mientras se sentaba en el sofá antes de encender la tele. Ajajajajajajaja, gritó mientras le arrojaba el objeto del armario. Tranquila, señorita Bárbara, dijo Alfred Pennyworth mientras le vendaba las costillas. Se había roto algunas, pero se curarían en unas semanas, o eso había dicho el mayordomo de la Bat familia. Listo, ya está todo listo, dijo mientras se ponía de pie, dándose palmaditas en las manos y alisándose el uniforme. Gracias, Alfred, dijo Bárbara con una sonrisa mientras se bajaba la camiseta antes de bajarse de la mesa médica. Damián todavía estaba allí con una sonrisa en su rostro que hizo que Bárbara se golpeara el puente de la nariz. Padre se va a enojar, siendo golpeado por un matón de bajo nivel, realmente esperaba más de Buddy Hill, dijo mientras tomaba asiento en una de las sillas alrededor de la batcomputadora. Vamos, maestro Damián, el maestro Bruce ha tenido muchos fracasos en su pasado, no la reprenderá por sus errores mientras aprenda de ellos, dijo Alfred mientras comenzaba a limpiar, colocando platos viejos y tazas de té en una bandeja que luego comenzó a llevar arriba. Bárbara no pudo evitar suspirar. Se merecía que la reprendieran. Cometió un error estúpido al precipitarse, lo que le permitió tomar la delantera. Aunque le planteó la duda de qué iba a hacer, conocía a Mark e incluso sabía dónde vivía, pero sabía que no era un mal tipo. Habían perdido el contacto desde que la apuñalaron. Él se sentía culpable de que se lastimara, así que simplemente se distanciaron. No ayudó que fueran a escuelas diferentes. ¿Debería decírselo a Bruce? Aunque en cuanto se le ocurrió la idea, la descartó. No podía someter a su amigo a eso, sobre todo después de que él se tomara la molestia de llevársela y asegurarse de que estuviera a salvo, aunque no supiera quién era. Salió de sus pensamientos al oír el rugido de un motor resonar en la cueva. Tanto ella como Damián miraron hacia el gran túnel que conducía a la salida y vieron el batimóvil rugiendo por el túnel, deteniéndose en una gran plataforma circular. Batman salta del coche rápidamente y se acerca a ellos. Bárbara cree que viene a reprenderla, pero se sorprende cuando pasa directamente junto a ella y se dirige a la batcomputadora. Bárbara exhala aliviada y piensa que mejor se marcha. ¿Qué pasó en el puerto? Pregunta con su voz profunda y suave, sin siquiera apartar la vista del ordenador. Había alguien allí que era mucho más hábil de lo que esperaba, también un posible súper, explicó Bárbara. Damián se sentó allí tratando de contener la risa. Ahora le hiciera un gesto obsceno. ¿Posible súper? Preguntó, dando a entender que quería más explicaciones. Él fue capaz de levantar un barril con una mano y arrojármelo como si nada, afirmó. Fuerza mejorada de bajo nivel, afirmó Batman, pero Bárbara no lo creyó así. Ella negó con la cabeza. No creo que sea eso, aunque sus golpes eran fuertes no eran nada que no pudiera bloquear, que lanzara el barril fue completamente inesperado en base a nuestra pelea, explicó Bárbara recibiendo solo un gruñido de Batman a cambio. Descansa un poco, le dijo finalmente. Bárbara frunció el ceño. ¿Pero qué pasa con las triadas? Dijo un poco desesperada. Yo me encargaré 21. Bárbara gimió mientras tomaba un sorbo de un batido frente a ella. No puedo creer que después de un solo error me hayan sacado del caso, podría manejarlo perfectamente bien, gimió. Bueno, siempre podías no hacerle caso, ¿sabes? Respondió una voz desde el otro lado de la mesa. Bárbara levantó la vista y se encontró con los ojos de su amiga que había venido a visitarla. Antes era una hermosa chica de larga cabellera rubia y ojos azules. En ese momento llevaba gafas y el pelo recogido en una coleta. Sin embargo, debajo de ese disfraz se encontraba Supergirl. Vamos cara, ya lo conociste antes y sabes lo bien que terminará eso, dijo con una ceja levantada. Kara se rió, recordó que su primer encuentro con Batman involucró a él persiguiéndola por toda la ciudad. ¿Por qué no hablas con ese amigo tuyo entonces, tal vez convencerlo de que se detenga? Bárbara parecía un poco insegura, sin embargo, han pasado años desde que hablamos, dudo que me recuerde y mucho menos me escuche. Kara simplemente se encoge de hombros. No lo sabré a menos que lo intentes, eso es lo que mamá y papá Ken siempre dicen de todos modos. Llama de teléfono muy a menudo. Titubeó, posando el pulgar sobre el botón de llamada. No pudo evitar pensar que quizá no debería llamarlo, pero tampoco quería terminar peleándose con él. Al final, Kara pulsó el botón y empezó a sonar. Miró a su amiga con enojo, quien solo le dedicó una dulce sonrisa. Hola. Bárbara. ¿Eres tú? Oye la inconfundible voz de Mark al otro lado de la línea. Sí, soy yo, dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que Mark la oyera. ¿Hace tiempo, cómo has estado? Preguntó con voz un poco incómoda.
He estado bien, escucha, esperaba que pudiéramos vernos, pregunta, yendo directo al grano. Mark no responde un momento y ella intenta hablar de nuevo, pero la interrumpen antes de que pueda pronunciar las palabras. Sí, eso estará bien, aunque tendrá que ser mañana. Estoy un poco ocupado esta noche, ¿está bien? Preguntó. Sí, está bien, te veré mañana, dijo antes de colgar, aunque por dentro estaba en pánico. ¿Significa que tiene otro trabajo esta noche? ¿Se va a encontrar con Bruce? Todos estos pensamientos la llenaban la cabeza, y solo volvió a la realidad cuando una ráfaga de viento frío la golpeó en la cara. Miró con enojo a su amiga, quien solo le sacó la lengua con picardía. Si estás preocupada por él, ¿por qué no hacemos equipo? Podemos vigilarlo y detener cualquier cosa antes de que suceda, dijo Kara. Bárbara estaba a punto de descartarlo y quitarle importancia, pero luego lo pensó un poco más. Técnicamente no me involucraría, si solo miráramos, pensó Bárbara con una sonrisa en su rostro mientras se lanzaba sobre la mesa y besaba a Kara en la mejilla. 32. Era la noche siguiente y Mark acababa de subirse la cremallera de su sudadera negra con capucha. Había comprado un chaleco antibalas de alta resistencia para esa noche por si la cosa se ponía fea. Dudaba que Buddy Hill volviera a aparecer. Tendría que curarse esas costillas, que estaba seguro de que al menos estaban rotas. Como mucho, esperaba a Robin, pero lo más probable era que una banda rival intentara robar productos, algo que ocurría a diario en el East End. Sentirlo, y lo mejor era que, mientras una parte le tocara la piel, no pesaría nada. Terminó de empacar su ropa y se guardó la máscara en el bolsillo. Antes de salir de su habitación a la sala, vio a su madre en el sofá pensando en una copa de vino. Al principio pensó que estaba viendo la tele, pero solo se oía estática. Mamá. ¿Todo bien? Preguntó Mark mientras le ponía una mano en el hombro. Ella saltó ligeramente antes de mirarlo y sonreír. Estoy bien, cariño, solo ha sido un día largo, dice mientras coloca una mano sobre la de él. Me voy a trabajar ahora, mamá, te veo luego, dice con una sonrisa mientras le besa el costado de la cabeza. Ella asiente con una sonrisa, pero no puede evitar el sollozo que se le escapa. Mamá. ¿Qué pasa? Pregunta con ligera preocupación. No es nada, cariño, solo soy una tontería, es solo que tu padre solía decirme lo mismo todos los días antes de irse a trabajar hasta que no regresó, dijo mientras se secaba los ojos. Luego mira a Mark. Mark, prométeme que estarás a salvo ahí afuera. He estado trabajando duro durante un tiempo y creo que podría conseguir una transferencia a otra ciudad, dijo un poco desesperada. Solo no quiero que te vayas un día y nunca regreses, dijo con la voz quebrada por las últimas palabras. Mark la abraza desde el respaldo del sofá, odiaba mentirle de esa manera pero no soportaba ver a su mamá de esa manera. Te lo prometo, mamá, siempre volveré, dijo con una sonrisa aunque no parecía real. Debbie sonríe. Solo sé que puede que hayas pasado por algunos cambios, y esos cambios pueden hacerte sentir invencible, pero tu padre era muy parecido y descubrió por las malas que no era cierto, dijo misteriosamente. 16 Mark frunce el ceño ante sus palabras. Mamá, ¿qué intentas decir? ¿Hay algo sobre papá que no me hayas contado? Cuando vuelvas a casa podremos hablar más de ello, pero por ahora necesito ir a dormir, mañana tengo una reunión importante con un cliente, dijo mientras le besaba la mejilla una vez más y se dirigía a su habitación. ¿Podría ser que papá era como yo? Pensó mientras se dirigía a la puerta del puerto para encontrarse con el convoy. Amión jugando un juego en su teléfono mientras un tipo conducía el camión por Gotham, tuvieron que tomar una ruta larga y apartada que evitara el tráfico y las estaciones de policía, pero eso fue lo que lo hizo un viaje agradable. 5 reconoció al conductor de la noche anterior. Era uno de los que descargaban las cajas y las subían a los camiones. El hombre había intentado conversar con Mark, sobre todo sobre cómo le había dado una paliza a Buddy Hill, pero Mark lo ignoró. Le hizo preguntarse si así era como funcionaban los héroes, intentando ignorar a quienes lo molestaban. Suspiró mientras miraba por la ventana. Había 2 coches escoltando la camioneta, uno delante y otro detrás. Probablemente habrían invertido en más protección, pero habría parecido sospechoso, y además gastaron ese dinero en Mark. Al mirar por el retrovisor, solo pudo sorprenderse al ver que un gran coche negro apartaba bruscamente el coche de protección trasero. Joderme, se dijo a sí mismo al reconocer el coche del cruzado encapuchado de Gotham. 4. Le grita al hombre que está a su lado, aunque este solo lo mira con expresión estupefacta. Conduce. 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 Gritó mientras apretaba la pierna.
Finalmente, entendiendo la señal, aceleró y aceleró el camión. El coche de delante vio que el camión aceleraba y presintió que algo andaba mal. Lo dejaron pasar y vieron de qué intentaban escapar. 2. Los guardias bajan inmediatamente las ventanillas y se asoman antes de disparar contra el batimóvil que se acerca. Aunque sus armas parecen tener poco o ningún efecto en el coche, ni siquiera rayarlo. Estamos jodidos, piensa Mark mientras baja la ventanilla antes de cambiar de postura y saltar sobre el techo del camión. Justo a tiempo para ver a Batman destruir por completo el último coche que les quedaba para defenderse. 2. Mark pone su mano sobre el camión e intenta aligerarlo, pero es muy pesado y tiene una superficie mayor de lo que está acostumbrado. Aunque lo ve funcionar cuando el camión empieza a acelerar, aunque no por mucho tiempo, ya que Batman es esencialmente un superdeportivo. Así que Mark intentó el plan B y saltó al batimóvil que se acercaba, agarrándose apenas mientras Batman giraba tratando de quitárselo de encima. Mark hizo lo mismo que con el camión, solo que esta vez lo hizo más pesado. Empezó a sentir sangre brotar de su nariz mientras empujaba más allá de lo que había podido hacer. Finalmente, escuchó el sonido que quería oír. 14. Estallido. Había mantenido el peso de las llantas igual, pero al aumentar el peso de todo lo demás, finalmente se volvió excesivo y las llantas reventaron. Algo que sorprendió tanto a Mark como a Batman, pues no creía que funcionara y Batman creía haberse protegido contra una táctica tan burda. Mark sonrió con sorna y se relajó antes de saltar hacia atrás y subirse al camión mientras las llantas del batimóvil empezaban a chispear. Sin embargo, Batman no se rendía tan pronto y usó un asiento eyectable para lanzarse por los aires antes de desplegar su capa y planear directamente hacia el camión. Mark se había puesto de pie y se había dado la vuelta, solo para encontrarse con el pie del Caballero Oscuro en la cara, que lo lanzó hacia el otro extremo del camión. 10 no tiene poderes, ¿verdad? Piensa Mark mientras se levanta sujetándose la mandíbula. Sintió como si se le hubieran soltado algunos dientes con esa patada. Ahora se alegra de que Badger apareciera ayer si papá murciélago da tantos golpes. Retírate, resistirte solo empeorará las cosas, dijo Batman con voz tranquila y neutral mientras se ponía de pie, sin siquiera hacer nada para ponerse en postura de luchador. 3. Mark no creía que le dejarían escapar sin más, y no era como si pudiera volar. Podía flotar, lo que dificultaba el escape. No, tendría que luchar, con suerte, derribarlo del camión y luego escabullirse. Lo siento, pero no puedo permitirme rendirme ahora, dijo Mark antes de adoptar su postura. Batman no dice nada más y, en cambio, carga contra Mark. Por la posición de su cuerpo, ve que Batman va a lanzar un recto de derecha y trata de contrarrestarlo con un paso lateral y un uppercut. Sin embargo, todo fue una finta. En lugar de conectarle un recto, engancha el brazo hacia un lado, gira y evita el uppercut de Mark. Luego, realiza una patada circular con salto que impacta a Mark en el pecho, derribándolo a la caja de la camioneta. Mark siente como si le hubieran dado un bate de béisbol metálico en el pecho y lucha por recuperar el aliento. Abre los ojos de par en par al ver a Batman intentar inmovilizarlo. Aligera su peso y usa la pierna de Batman para levantarse y maniobrar. Aunque Batman no se deja vencer y da una patada hacia atrás, Mark tiene que aumentar su peso para no salir volando del camión. ¿Qué harían? Necesitaba pasar al ataque. Carga contra Batman, que se queda allí esperando su ataque, y le lanza múltiples puñetazos rápidos que esquiva. Sin embargo, lo toma por sorpresa cuando Mark salta más alto de lo normal y le da una patada en la cara antes de aumentar su peso y golpear con el codo la cabeza del Caballero Oscuro, obligándolo a caer de rodillas. Aunque Mark ve esto como una victoria, solo logró obtener un gruñido de Batman, quien se levanta. Ted Grant, reconozco su estilo en cualquier lugar, simplemente afirma haciendo que los ojos de Mark se abran ligeramente. Una presa del pánico, lanza un par de golpes fuertes, aumentando el peso de sus puños, pero Batman puede desviarlos hacia un lado. Mark extiende demasiado su brazo derecho, lo que le permite a Batman entrar en su guardia. Le da un codazo en la cara antes de conectarle múltiples puñetazos rápidos que impactan su cuerpo, y luego lo remata con una patada enorme que le quiebra el esternón. Mark se siente completamente superado aquí mientras se sostiene el pecho con dolor. Pareces ser capaz de afectar el peso de ti mismo y de los que te rodean, una habilidad poderosa, demasiado peligrosa para dejar que la uses de manera tan imprudente, dijo mientras se acercaba a Mark. Mark entró en pánico al ponerse de pie y logró desviar un golpe del Caballero Oscuro antes de lanzar uno propio, que quedó atrapado en su mano. Mark tuvo una idea y la puso en práctica rápidamente.
Aumentó el peso de la armadura de Batman tanto como pudo, pero pareció no afectarle. Mientras se concentraba, Batman lo arrastró hacia adelante por el primero y le dio un cabezazo, obligándolo a caer de nuevo al techo del camión. Sentía la nariz como si se le acabara de romper y tenía la vista borrosa, pero aún así lucharía. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, Batman lo golpeó de nuevo. «Quieto», le ordenó. Mark intentó escapar impulsándose hacia atrás y desde el techo de la camioneta. Sin embargo, Batman simplemente lo inmovilizó bajo la rodilla y lo golpeó una y otra vez. 12 ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo, silbido, atropellado un coche. Ni siquiera los sentía, solo sentía el contacto con su piel. Atrapó el siguiente golpe con la misma facilidad con la que atrapa el puño de un niño, impulsándose hacia arriba mientras Batman luchaba por liberarse del agarre de Mark. 16 Mark se sintió increíble, sintió que todo el dolor que había sufrido bajo el hombre había desaparecido, era increíble. Volvió a mirar a Batman y sonrió con suficiencia, antes de levantarlo y estrellarlo contra el techo de la camioneta, abollándolo en el proceso. Batman gruñó de dolor, pero por lo demás no mostró ningún signo visible de dolor. 3 Mark miró al caballero oscuro. «Quieto», le dijo, pero en lugar de rendirse, recibió múltiples batarangs que rechazó de un manotazo. Estos explotaron y lo hicieron perder el equilibrio. Se inclinó hacia adelante y recibió un golpe del caballero oscuro con el pie, que le dio una patada directa en la barbilla. De no haber recibido esta repentina descarga de poder, habría quedado inconsciente como un rayo. Esto le hizo preguntarse si Batman se lo estaba tomando con calma. 3 Mark agarró la pierna de Batman antes de levantarlo y golpearlo de nuevo. Luego lo agarró por el cuello, lo levantó y le dio un suave puñetazo en el estómago sin soltarlo. Toda la fuerza que lo habría lanzado hacia atrás no se liberó y, en cambio, Batman fue contenido. Batman se abolla bajo el puñetazo e incluso escupe sangre. Aunque Mark sabe lo persistente que es, lo arroja nuevamente al techo del camión antes de hacerlo una y otra vez, hasta que lo arroja fuera del camión. Sin embargo, mientras caía al suelo, aparentemente desapareció, quedando solo una mancha roja y azul. Mark, que se había dado la vuelta, no lo vio, así que lo tomó completamente por sorpresa cuando lo agarraron por detrás y lo lanzaron por los aires, incluso traspasando los límites de Ciudad Gótica. Recibe múltiples puñetazos mientras sale disparado por los aires antes de estrellarse contra el suelo con un mazazo. 7 Si bien los golpes habían dolido, en ninguna parte habían dolido tanto como en Batman, aunque eso fue antes de los cambios que habían ocurrido en su cuerpo. Cuando se levantó del cráter, se encontró con un símbolo familiar en forma de S mientras una hermosa chica rubia con una falda roja y el abdomen expuesto lo miraba con el ceño fruncido. 7 Supongo que no me dejarías ir, dijo Mark intentando razonar, pero su ceño se intensificó y pareció transformarse en una mueca ceñuda. Entonces se lanza contra él, aunque esta vez él sí la ve, y la agarra con el puño extendido antes de girarla sobre sí y hacerla saltar por el campo en el que se encontraban. Segundo día siendo criminal, capítulo 3. Imperativo biológico. Bárbara y Kara habían estado observando el desarrollo de la pelea, aunque Kara tuvo que cargar a Bárbara para poder seguir el ritmo de la persecución. Bárbara se estremecía cada vez que Bruce golpeaba a Mark. No tenía ninguna posibilidad en una pelea directa, aunque probablemente era mejor que Mark y lo habría vencido si no lo hubiera subestimado. Tu novio lo está haciendo mejor de lo que pensé que lo haría, comentó Kara mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea. Él no es mi novio. Le gritó, haciendo reír a Kara. Creí que dijiste que solías salir con alguien. Respondió Kara. Eso fue hace mucho tiempo, ya no, respondió Bárbara antes de volver a mirar la pelea que se estaba desarrollando. Ella simplemente vio a Bruce montar a Mark mientras lanzaba golpe tras golpe, y no pudo evitarlo, ya que cada vez que lo hacía, ¿deberíamos hacer algo? Parece que está yendo un poco lejos, dijo Kara frunciendo el ceño. Bárbara estuvo de acuerdo, aunque sabía que esto era lo que hacía Bruce, si no se rendían los golpearía hasta que lo hicieran y Mark no era la excepción, especialmente porque tenía el poder llévanos allí abajo, tal vez yo, sin embargo, antes de que pueda terminar la oración, se sorprende cuando ve a Mark atrapar el puño de Bruce y levantarlo de sí mismo. ¡Guau! Tu novio es genial, ¿eh? Comenta Kara al verlo arremeter contra Batman en la camioneta. Bárbara ni siquiera le responde, completamente sorprendida por lo que ve. Antes no era tan fuerte. Y si lo era, ¿por qué dejaba que Bruce lo golpeara tanto? ¿Por qué le hacía caso cuando peleaban? Todas estas preguntas la rondaban por la cabeza.
Observaron cómo Mark alejaba dos batarangs que explotaron hacia un costado del camión, haciendo que Mark perdiera el equilibrio. Bruce se empujó con las manos y lanzó una patada hacia atrás directo a la barbilla de Mark. Ambos hicieron una mueca. Ese tipo de golpe podría poner a alguien en coma y, sin embargo, Mark simplemente se frotó la barbilla y procedió a golpear a Bruce nuevamente. Aunque ambos se inquietan cuando Mark agarra a Bruce por la garganta y le da un puñetazo en el estómago, ambos sintieron la onda expansiva desde donde estaban y Kara frunció el ceño. Ha ido demasiado lejos Bárbara, le dijo a su amiga. Kara sabía mejor que nadie lo peligroso que era golpear a gente normal cuando tenías super fuerza. Si no hubiera sido Bruce quien usaba una armadura corporal de primera calidad, entonces podría haberse derrumbado en su pecho. Kara se abalanza y coloca a Bárbara en un tejado cercano. Intentaré no golpear demasiado a tu novio, dice con confianza mientras acelera desde el tejado y atrapa a Bruce, que acababa de ser arrojado del edificio, y lo coloca en el tejado junto a Bárbara. Luego vuelve a bajar y se estrella contra Mark, llevándolo al cielo, fuera de la vista. Bruce tose mientras cae de rodillas escupiendo algo de sangre, mira a Bárbara y ella se encoge bajo su mirada. ¿Qué están haciendo los dos aquí?, pregunta en un tono neutral sin transmitir ninguna emoción. Bárbara entra en pánico por dentro, no había forma de que pudiera salirse con la suya mintiéndole a Batman. Solo quería asegurarme de que no fueras demasiado lejos, explica diciendo una verdad a medias. Bruce entrecierra aún más los ojos. ¿Quién es él?, pregunta, aunque es menos una pregunta y más una orden. Bárbara no puede decirle, no quería arruinar la vida de Mark solo por unos pocos errores, sabía que podía lograr que parara, solo necesitaba hablar con él. No te lo diré, le dice mientras se recompone. Bruce se levanta cuán alto es, intimidándola levemente antes de gruñir y alejarse, presionando un botón en su traje para llamar al batimóvil. Bárbara suspira aliviada, creyendo que Bruce habría insistido mucho más en descubrir la identidad de Mark. Batman saltó del edificio agarrándose a una tubería cercana para frenar su descenso. Cuando llegó al suelo el batimóvil rodó y saltó dentro. Batman a Watchtower, Mark Grayson está activo, Supergirl lo ha contratado. Entendido, el único miembro de la Liga Libre es Aquaman. ¿Le envío tus coordenadas o puedo ir a verte?, respondió la voz de Cyborg, quien se había hecho cargo de la atalaya mientras Martian Manhunter visitaba su planeta natal. Negativo, te necesitamos en la atalaya. Le puse un rastreador. Envíale esas coordenadas a Aquaman. Batman fuera. Afirma con claridad antes de colgar y seguir el rastreador que le había puesto a Mark. Mark no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En los últimos 30 minutos, Batman lo había destrozado y, de repente, una especie de superpoder de hongo lo derribó un poco. Ahora estaba luchando contra Supergirl, que parecía enfadada. Tenía los ojos rojos mientras flotaba hacia arriba desde el pequeño cráter que había creado su impacto. Estoy totalmente a favor de que Batman sea humillado, pero fuiste demasiado lejos, le dijo ella con su voz resonando. Mark frunció el ceño. Casi me golpea hasta hacerlo papilla, solo le di una muestra de su propia medicina, respondió. Podrías haberlo matado si no tuviera su chaleco antibalas. Le gritó. Mark hizo una mueca ante sus palabras, pues había algo de verdad en ellas, pero no se le podía culpar por eso, no se podía esperar que controlara su fuerza cuando recién la había recibido. No quise golpearlo tan fuerte, pero está bien, ¿verdad? Así que no pasa nada, seguiré mi camino, dice mientras comienza a retroceder. Supergirl sonríe con suficiencia antes de inclinarse ligeramente hacia adelante y abalanzarse sobre él. Se lanza contra él, agarrándolo del cuello y arrastrándolo por el suelo mientras vuela. Mark siente todo tipo de cosas repugnantes en su cara, e incluso algunas se le meten en la boca. Luego, lo levanta y lo arroja contra lo que parecía una gran colina. Mark, gimiendo, se levanta solo para verla correr hacia él. Es rapidísima e increíblemente fuerte, pensó mientras se apartaba usando las piernas para saltar. Sin embargo, ella cambia de dirección en pleno vuelo y logra agarrarlo de nuevo, aunque esta vez Mark no le permite ningún control y usa el codo para golpearla en la columna con todas sus fuerzas. El primer golpe no tiene ningún efecto perceptible, pero el segundo la afloja lo suficiente como para que pueda agarrar una de sus manos y hacerla girar antes de lanzarla contra el suelo. La vio impactar contra la tierra y crear un gran cráter mientras él flotaba en el aire. Sin embargo, la sorpresa lo recorrió al darse cuenta de que flotaba en el aire sin soltar su peso. ¿De verdad puedo volar?, pensó mientras intentaba avanzar y lo logró, algo que habría sido imposible solo con su peso. Sin embargo, lo saca de sus pensamientos cuando un dolor abrasador le golpea la espalda.
Se gira rápidamente, protegiéndose con los brazos. Le duele y se enfurece. Intenta avanzar lo más rápido posible y termina lanzándose contra Supergirl. La sorpresa hace que desactive su visión de calor, pero no reacciona con la suficiente rapidez y Mark choca contra ella sin querer. No pudo controlar su velocidad durante el vuelo y, por lo tanto, no pudo frenar. Mark se encuentra encima de Supergirl en una posición bastante incómoda. Tenía una mano sobre su pecho y la otra junto a su cabeza. Ella se sonrojó antes de usar su visión de calor de nuevo. Para evitar quemarse, Mark se aparta de Supergirl, la agarra de la pierna y sale volando. Va tan rápido como puede y el entorno se vuelve borroso a su alrededor. Luego la estrella contra la ladera de una montaña con tanta fuerza que provoca una avalancha que cae sobre ella. Supergirl estaba enojada pero también estaba emocionada, nunca antes había podido soltarse así, tantos días había tenido que sentarse y recibir el sermón de Kal sobre los kryptonianos viviendo en un planeta de papel bla bla bla. Ella no era estúpida, sabía lo débiles que eran los humanos, lo que la frustraba ya que nunca podría conseguir una buena pelea, Kal nunca iría con todo contra ella. Ella sale volando de entre los escombros con la misma facilidad con la que se mueve por el agua, y Mark suspira, aunque sabía que esperaba demasiado al pensar que se quedaría enterrada en la montaña. Supergirl cargó contra él un poco más rápido que antes, asestándole un puñetazo en la cara que lo obligó a retroceder un poco. Es más rápida que yo, pensó Mark mientras se preparaba para su embestida. Mark apenas podía seguirle el ritmo con los puños, y solo los años de entrenamiento con Ted le permitieron seguirle el ritmo. Finalmente vio una oportunidad y, cuando ella lanzó un gancho de izquierda, se acercó, girando el cuerpo y lanzando un uppercut directo a su mandíbula, pero antes de que se alejara, la agarró de la pierna y la tiró al suelo. Aterrizando junto a ella, tiene que evitar una vez más un puñetazo, pero es demasiado lento para evitar que ella haga la transición a una patada dirigida a su estómago, balbucea cuando siente que la patada sacude su cuerpo, luego ella usa su visión de calor y a través de esta versión parece mucho más poderosa ya que logra lanzarlo hacia atrás con él, haciéndolo resbalar del suelo. Realmente me está pateando el trasero, pensó para sí mismo mientras se levantaba, su camisa ahora era un desastre roto y quemado y también su máscara que acababa de quitarse la cara. Mierda, se dijo a sí mismo. Sabes que eres muy linda, he estado buscando probar las citas humanas por un tiempo, es una pena que pronto estés en la cárcel, dijo Supergirl arrogantemente con una sonrisa en su rostro. Supongo que prometerte una cita no me sacará de esto, replicó. Lo siento, pero mi tipo de chico suele ser el que no me lanza a las montañas, dijo Supergirl antes de volver a correr hacia él con la intención de asestarle un potente puñetazo. Me va a dar una paliza peor que Batman, pensó Mark mientras se preparaba para su siguiente ataque. De repente, se le ocurrió una idea y empezó a lamentarse por no haberla considerado antes. Al acercarse, esquivó el golpe, dejándola pasar volando. Sin embargo, al hacerlo, usó su poder para aumentar la fuerza de sus puños, algo que no habría podido hacer antes con su fuerza normal. Su puño impactó en un lado de la cara de Supergirl y el efecto fue instantáneo. Una onda expansiva la estrelló contra el suelo. ¿Qué demonios fue eso?, pensó Supergirl mientras se tocaba un lado de la cara, solo para sentirlo sensible. No podía creer que tuviera un moretón. Solo los villanos más fuertes habían podido lastimarla, no un criminal de segunda categoría que Batman había estado dominando hacía menos de una hora. Mark, por otro lado, tenía una sonrisa burlona en su rostro mientras se empujaba de un pie a otro. Sabes que si me dejas ir ahora podríamos evitar todo esto, dijo con la misma cantidad de arrogancia que Supergirl había tenido alguna vez. Mark vio a Supergirl fruncir el ceño y se puso en posición de boxeo. Ella se giró hacia él y le lanzó un puñetazo que él desvió hacia un lado antes de golpearla en la cara 2 veces y luego conectarle un gancho de derecha que se volvió pesado por sus poderes. El gancho logró hacerla tropezar, así que Mark aprovechó su ventaja y le lanzó una patada con peso en la parte posterior de las rodillas, haciéndola arrodillarse. Intentó patearla en la cabeza, pero ella lo agarró de la pierna y giró, lanzando a Mark por los aires. Luego lo siguió y lo golpeó. Mark solo pudo bloquear mientras su lluvia de golpes lo elevaba cada vez más. Finalmente, él puede escapar agarrándola y luego dándole un cabezazo, aunque Mark no está seguro de a quién le duele más, aprovecha su momentáneo lapso de concentración y la agarra por el cuello, aumenta el peso de todo su cuerpo mientras vuela de regreso hacia la tierra, ella intenta escapar de su fortaleza, por lo que la bombardea con golpe tras golpe hasta que finalmente impactan la tierra con una gran explosión.
Mark esperaba haberlo logrado, pero sus esperanzas se desvanecieron al sentir un golpe en el estómago que lo derriba. Ambos se pusieron de pie, respirando con dificultad. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento. Los poderes de Mark acababan de activarse y Super Gear luchaba de noche, así que estaba un poco más débil de lo normal al no poder recargarse. Sin embargo, ambos se estaban involucrando en la pelea. Era como si les hirviera la sangre de emoción mientras intercambiaban golpes. Parecía que ambos habían olvidado por qué peleaban al volver a la carga. El puño de Mark fue interceptado por Super Gear, y a su vez, el de ella por Mark, causando una onda expansiva capaz de agrietar el suelo. Ninguno supo cuánto tiempo lucharon, pero terminaron recorriendo una gran distancia y llegaron a algún lugar al norte, ya que el verde se había vuelto blanco y hacía frío. Mark evitó descuidadamente un puñetazo antes de lanzar un rápido jab y luego usó su mano derecha para empujar su mandíbula hacia arriba y tirarla al suelo. Antes de que ella pudiera levantarse, la inmovilizó. Se sintió más exhausto que nunca antes, aunque mirando a Super Gear que solo respiraba pesadamente parecía como si estuviera lista para más. Él sujetó sus brazos sobre su cabeza, aumentando el peso en sus brazos, pero aún así luchó para sujetarla. Sus rostros estaban cerca y sus respiraciones se mezclaron mientras ambos se miraban a los ojos. Kara no se había divertido tanto como hoy en toda su vida. Siempre que se había desatado, era contra alguien más fuerte que ella, así que siempre tenía miedo en el fondo de su mente. Miedo a ser asesinada, miedo al fracaso, miedo a no poder salvar a quienes protegía. Pero con Mark, podía desahogarse sin preocupaciones. Había oído hablar mucho de él por Bárbara y sabía que no intentaría hacerle mucho daño. Pero cuando la sujetó a horcajadas sobre sus muslos, la sangre le ardió aún más. Al mezclarse su aliento con el suyo, sintió una profunda atracción desde el centro de su ser, como un instinto primario que él no pudo evitar. Movió la cabeza a poca distancia de su objetivo y sus labios se conectaron con los de Mark. Aunque sus ojos se abrieron de sorpresa al principio, rápidamente volvieron a la normalidad, pues parecía sentir la misma necesidad que Kara. Su agarre en sus brazos se soltó lentamente y ella los rodeó con sus brazos, acercándolo aún más. Su lengua se enroscó agresivamente alrededor de su boca. Mark se dio cuenta de que no debía de haber besado a mucha gente, pues percibía que se movía por instinto. Apartó las rodillas de la parte exterior de sus piernas y las colocó dentro. Ella, con gusto, las separó para que su cuerpo descansara contra el suyo. Sus labios sabían dulces y eran suaves, y olía de maravilla. Cualquiera que pensara que era la chica de acero debería sentir sus pechos, que presionaban contra su pecho. ¿Qué demonios estoy haciendo?, pensó Mark para sí mismo mientras se absorbía en la sensación de su lengua frotando contra la suya. Los dedos de Kara fueron desde su cuello hasta su espalda musculosa expuesta. ¡Ay, Rao! Nunca había sentido algo así, pensó Kara. Todo su cuerpo se electrizaba mientras el dolor de su cuerpo golpeado se mezclaba con el placer del beso, enviando señales directas a su interior. Aunque no sabía por qué había empezado a besar a Mark, ahora sabía que no quería parar. Había tenido varios novios, pero todos eran humanos. Cada vez que se excitaba, perdía el control y apretaba demasiado fuerte o los besaba con demasiada fuerza. La última vez que besó a un chico, su lengua le rompió un diente sin querer. No tenía ni idea de cómo Cal podía mantener tanto control sobre Lois. Pero eso ya no importaba, ella estaba siendo tan ruda como quería y él también. Él separó sus labios de los de ella, lo que la hizo gemir. Sin embargo, ese gemido se convirtió en un gemido cuando él empezó a besarle el cuello. Ella lo agarró con fuerza, con tanta presión que a una persona normal le rompería la columna. Kara sintió su pene presionando contra su centro. De haber estado en sus cabales, se habría sentido un poco insegura, pero estaba a tope y todo lo que sentía era intenso. Mientras estuvo en Krypton, nunca tuvo relaciones íntimas, ni siquiera pensó en ello, pero durante su tiempo en la Tierra se enamoró de la idea de encontrar a su alma gemela. Había visto múltiples ejemplos de ello en Mamá y Papá Kent, Kyle y Lois. Deseaba desesperadamente uno propio, y por eso, el hecho de que alguien con quien había estado peleando hasta hacía unos minutos ahora estuviera frotando su pene contra ella debería haberle hecho saltar las alarmas. Pero en ese momento no le importó. Se habría quitado la ropa interior a un lado y lo habría dejado entrar si su pene se hubiera salido de sus pantalones. Algo que Mark está a punto de hacer, pero ambos se despiertan de su momento cuando escuchan una voz retumbante. «Libera a su vil demonio, o recibirás toda la furia del rey de la Atlántida», dijo el hombre mientras saltaba de un avión negro. Vestía una armadura de escamas doradas y tenía un tridente dorado.
Mark levantó una ceja. Amigo tuyo, le dijo a la ahora sonrojada Supergirl, quien logró volver a la cordura y se dio cuenta de la posición en la que estaba. Mark se puso de pie y levantó las manos en señal de rendición. Sé que se ve mal, pero prometo que empezó con nosotros peleando, aunque sus palabras solo hicieron que Aquaman frunciera aún más el ceño. Creo que me he quedado demasiado tiempo, pensó, y se elevó en el aire, a punto de irse. Sin embargo, el avión negro se acercó y, al acercarse lo suficiente, empezó a emitir un sonido agudo. Mark empezó a gritar mientras se tapaba los oídos con las manos. Era el peor dolor que había sentido en su vida y no tenía ni idea de por qué. Miró a su alrededor y nadie reaccionó como él. Mientras el sonido continuaba, vio a Batman descender del avión negro. Luego vio a Supergirl levantarse, con la mirada como si estuviera discutiendo con él. Sin embargo, era obvio que sus palabras caían en oídos sordos, pues el sonido se intensificaba. Mark notó que su visión se oscurecía a medida que el sonido se volvía demasiado doloroso para mantenerse consciente. Sin embargo, estaba desesperado por escapar, así que intentó lo único que se le ocurrió. Poniendo sus brazos a los costados los juntó poniendo toda la fuerza que pudo en el golpe y por unos segundos el trueno logró cancelar el ruido y en esos pocos segundos Mark se fue. Batman frunció el ceño. Supergirl, ve tras él y tráelo de vuelta aquí, no pudo haber ido demasiado lejos. Ni hablar. ¿Qué fue eso? Estabas a punto de matarlo. Le gritó Kara. Batman frunció el ceño y se alejó de ella mientras revisaba un panel de computadora en su muñeca. Ten más fe en tu camarada Kara Zor-El, ¿alguna vez lo has visto matar a alguien? Supergirl pensó por un segundo y luego suspiró. No, supongo que no, pero aún así se pasó con el aparato sónico. Razonó. Por mucho que me gustaría estar de acuerdo con Kara Zor-El, no puedo, porque he visto cuán poderosa es una Viltru, Aquaman. Basta. Le dijo Batman con severidad a Aquaman, quien asintió con la cabeza. Supergirl, vete a casa, podemos hacer el resto sin ti, y asegúrate de mantenerte alejada de él, advirtió Batman, aunque Kara sintió que la estaban tratando como a una niña. Ella salió volando enfadada, pero mientras volaba por el cielo no pudo evitar pensar en Mark y en lo increíble que era esa noche, incluso si técnicamente era un criminal. Aquí otra vez Danny Phantom, espero que les haya gustado en fanfic. Ya tengo los siguientes episodios hechos, así que si llegamos a la meta de like que son 30, los subiré lo más pronto posible. Suscríbase por favor y comente para ver en qué puedo mejorar. Hasta luego y tengan bonito día o buenas noches.